Bienvenidos a esta presentación del sistema muscular del curso de Anatomía y Fisiología Humana 1. El músculo esquelético, como muchos otros tipos de músculos, tienen estructuras microscópicas. De aquí se ve la imagen de donde parte el músculo en su forma macroscópica, donde se divide en fascículos musculares rodeados por epimicio. Cada uno se divide en fibras musculares rodeadas por perimicio y cada una de estas fibras se divide en miofibrillas que están rodeadas por endomisio. La envoltura del tejido conectivo de los músculos esqueléticos es esta nueva imagen, donde se ven diferentes partes del músculo, donde se incluyen las fibras y los fascículos, donde vienen rodeados por diferentes tejidos conectivos llamados, dependiendo de qué están envolviendo, el epimicio, el perimicio y el endomisio, y se ve donde el músculo está conectado al hueso mediante un tendón. Las estructuras musculares se disponen en diferentes tipos de fascículos y formas. Por ejemplo, la forma convergente en el pectoral mayor, la forma fusiforme en el bíceps del brazo, en forma paralela, por ejemplo, en el sartorio, en el muslo, en una forma orbicular o circular en el músculo orbicular de la boca, en una forma multipeniforme en el deltoides del hombro, en una forma bipeniforme, por ejemplo en el recto femoral del fémur, y en una forma unipeniforme en el extensor largo de los dedos. Hay diferentes tipos de músculos, cuya función es contraer y relajar diferentes partes del cuerpo. Aquí se ve en esta tabla, por ejemplo, los músculos esqueléticos, que son la mayoría de los músculos voluntarios del cuerpo, el músculo cardíaco, que solo hay uno, que es el que controla las paredes del corazón, y el músculo liso, que es el que está dispuesto en diferentes vísceras del cuerpo, exceptuando el corazón. Cada tipo de estos músculos tiene diferente forma y apariencia de las células, tiene diferente regulación de la contracción. Por ejemplo, el esquelético es voluntario y el cardíaco y liso son involuntarios, y tienen diferente velocidad de contracción. Aquí en esta imagen podemos ver gran cantidad de músculos del cuerpo en su cara anterior, donde cara anterior se refiere a la parte de hacia delante o el frente del cuerpo. En la siguiente imagen, y tenemos aquí en esta nueva imagen algunos músculos de la parte posterior del cuerpo, por ejemplo el trapecio, el deltoides, los glúteos y los gemelos o gastrocnemios. Cada músculo, a recordar, tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en todos estos músculos esqueléticos, el deltoides ayuda a elevar el brazo. El tríceps braquial en el brazo ayuda a extender el antebrazo. O tenemos, por ejemplo, los flexores plantares, que flexionan los pies y los dedos de los pies hacia abajo. En esta imagen tenemos los músculos superficiales de la cara y el cuello, donde, por ejemplo, cubriendo el cráneo tenemos el músculo frontal, el temporal y el occipital. Tenemos importantes el músculo macetero, que es el que ayuda con la masticación, el esternocleidomastoideo, que está en el cuello y es el que se altera cuando hay tortícolis. Tenemos el orbicular de la boca, que cierra la boca en forma circular, y tenemos el orbicular de los ojos, que ayuda a los párpados a cerrar el ojo. En esta imagen tenemos los músculos del tronco anterior, el hombro y el brazo. Por ejemplo, tenemos el deltoides, que tapa el hombro. Tenemos el pectoral mayor, que es el músculo
de los más fuertes que tiene el humano en el tórax. Tenemos el bíceps del brazo, que está en la cara anterior del brazo. Abajo tenemos en el abdomen diferentes músculos también superficiales, donde está el recto abdominal que va de arriba a abajo. Tenemos el oblicuo interno y el oblicuo externo, y también tenemos más profundamente el transverso abdominal. Todos le ayudan al abdomen y a darle estabilidad a la columna vertebral. En esta misma imagen, al opuesto de la previa, tenemos también músculos del tronco, brazo y cuello, pero en su cara posterior, donde podemos ver un poco del esternocleidomastoideo. Tenemos el trapecio y el deltoides que cubren parte del cuello y parte del hombro. Tenemos el tríceps del brazo que está en la cara posterior del brazo, donde en la cara anterior estaba el bíceps. Y tenemos algunos músculos delgados y largos que ayudan a darle estabilidad a la columna vertebral, como el iliocostal, el dorsal largo y el espinal. Dentro de los músculos pélvicos de cadera y muslo tenemos varios glúteos, donde está el glúteo mayor, el glúteo medio y más por dentro el glúteo mínimo. Tenemos diferentes músculos en el fémur, por ejemplo el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Y abajo, comenzando la pierna, tenemos en su cara posterior los gastrocnemios o gemelos. En la imagen de la derecha podemos ver que el glúteo mayor y una zona que está superior y lateral del glúteo mayor es una zona ideal para poner inyecciones con medicamentos de manera intramuscular. Esa es una buena zona porque así evita tocar el hueso y también llegar a perforar alguna arteria, vena o nervio importantes. Dentro de los músculos pélvicos de la cadera y el muslo, aquí tenemos otros en su cara anterior, por ejemplo el sartorio que va diagonal, que se une a un hueso pélvico y va hacia la zona de la rodilla. Tenemos el cuádriceps que está formado por varios músculos, incluyendo el recto femoral, el vasto lateral y el vasto medial. Y en la otra imagen más pequeña también vemos una zona donde se pueden aplicar a veces algunas inyecciones de manera intramuscular. Dentro de los músculos superficiales de la pierna tenemos los gastrocnemios, que son grandes en su cara posterior, que también se llaman gemelos. Tenemos el sóleo, tenemos el músculo tibial anterior, el sóleo, el extensor largo de los dedos y el peroneo anterior. Aquí vemos cómo las fibrillas musculares se contraen y se relajan dependiendo de si están o no cerca las moléculas de actina en el sarcómero, en el segmento muscular. En estos sarcómeros generalmente están estas dos estructuras importantes que son la miosina y actina. En la imagen de arriba está relajado el músculo y en la imagen de abajo está contraído. Por eso se acercan las fibras de miosina una a la otra. Tenemos las unidades motoras. ¿Qué quiere decir? La parte del nervio que interactúa con el músculo para lograr una contracción. Los nervios salen de la médula espinal y salen del asta anterior de la médula espinal en los cuerpos celulares de la neurona motora. De ahí sale por la raíz anterior del nervio y esto lleva el axón de esta neurona motora a interactuar eventualmente con diferentes sitios en las fibras musculares y así ejecutar la contracción o eventual la relajación del músculo, de donde estamos hablando de la contracción de las fibras musculares. Aquí tenemos una imagen donde la unión neuromuscular se detalla, donde llega la acción del nervio y llega a tocar la membrana del músculo.
Entonces tenemos el axón, que es el nervio, la vaina de mielina que envuelve al nervio y le da más rapidez. Tenemos las vesículas sinápticas que liberan neurotransmisores al espacio sináptico, y estas sustancias, esos neurotransmisores, llegan a la membrana postsináptica del, del área y llega a interactuar con diferentes receptores de la fibra muscular. Aquí de nuevo tenemos una imagen donde se ve la unión neuromuscular, donde se ve que viene el axón mielinizado de una neurona motora que está localizada en un asta anterior de la médula espinal. El potencial de acción recorre su camino a lo largo de la extensión del nervio hasta la terminal del axón, donde se liberan una serie de sustancias llamadas neurotransmisores que eventualmente cruzan la sinapsis, hacen contacto con el músculo en receptores y entonces se ejecuta la contracción del músculo. En esta imagen podemos ver cómo se compara el potencial de acción, que es la secuencia de eventos eléctricos y químicos, cómo se extiende la señal eléctrica de un punto al otro, por ejemplo en nervios o en este caso en músculos. Aquí lo tenemos comparado con la extensión de una llama en una ramita seca. Todo comienza con donde la llama prende la ramita. La llamita se va calentando y quemando siguiendo una secuencia y eventualmente la llama se extiende por toda la rama. En la imagen de la derecha tenemos algo parecido, donde llega la fibra nerviosa, llega a la unión mioneural, ahí se extiende el sodio por toda la célula, va cambiando las polaridades eléctricas del músculo. Este potencial de acción se va extendiendo a lo largo del sarcolema y va generando conforme avanza la contracción muscular. Los músculos permiten hacer al cuerpo diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, permiten que la cabeza genere una rotación derecha o una rotación izquierda, o permiten una extensión, la cabeza para atrás, una flexión, la cabeza para adelante. Por ejemplo, en la mano, cuando se separan los dedos, eso es una abducción de los dedos. Y cuando se acercan entre sí, es una aducción. Tenemos la diferencia entre lo que es una flexión o una extensión. Ya vimos que la abducción y la aducción se puede separar a la distancia entre los dedos, pero también a las extremidades en general, donde podemos ver que la abducción es cuando los miembros inferiores, en este caso, se separan, y la aducción cuando se acercan. También hay algunos movimientos que son fáciles de comprender, donde la flexión, por ejemplo, del brazo y el antebrazo se acerca al brazo, y la extensión cuando estos elementos se separan y el miembro superior queda en línea recta. Tenemos un caso especial que es la flexión o extensión del pie, donde aquí no se usa la palabra extensión, a veces se usa la palabra flexión dorsal, cuando el pie se acerca los dedos hacia la pierna, y más bien una flexión plantar cuando los dedos se alejan de la pierna. También podemos ver lo que es una inversión o una eversión del pie, que en este caso sería una rotación interna o una rotación externa. Algunos otros movimientos corporales los podemos ver aquí, donde podemos ver la flexión del miembro superior y la flexión del miembro inferior. A la par tenemos la extensión en línea recta del miembro inferior y la extensión del miembro superior, que también queda en línea recta. La extensión de la cabeza es hacia atrás e hiperextensión es mucho para atrás, y la flexión es hacia adelante, o sea, acercando la barbilla al esternón. En cuanto a la cabeza, podemos hacer una rotación a la izquierda o a la derecha, y también podemos hacer rotaciones laterales o mediales del miembro inferior.
en esta imagen podemos ver algunos movimientos comunes que son, por ejemplo, separar miembros del centro del cuerpo es una abducción, en este caso moviendo el brazo y antebrazo hacia arriba, y aducción acercándolo al cuerpo. Circunducción es un movimiento en forma circular. En una imagen previa habíamos visto esto de la inversión y eversión del pie, que eso generalmente se limita para describir al pie. Tenemos abajo a la izquierda lo que es flexión dorsal, que es acercar los dedos del pie hacia el resto de la extremidad, y flexión plantar, lo que sería igual que ponerse de puntillas. Y un movimiento especial que el cuerpo puede hacer es la oposición. Eso generalmente solo se describe cuando se trata de el pulgar. Cuando el pulgar toca, por ejemplo, el segundo dedo.